Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Fase Crítica, una serie de periodismo científico con sentido. En esta ocasión, continuaremos con nuestro programa sobre energías renovables y celdas fotovoltaicas con la segunda parte de la entrevista al doctor Julio Mendoza Álvarez, quien nos está platicando sobre sus trabajos y aportaciones al desarrollo de celdas fotovoltaicas y energías renovables. Adelante. También había la pregunta hablando del telururo de cadmio, sobre ese semiconductor telururo de cadmio amorfo oxigenado. En el caso del silicio era hidrogenado, aquí es oxigenado, que se desarrolló allá en Simvestab. Y este desarrollo vino hacia inicios de los 90. ¿En qué dirección iba? Como se había desarrollado el silicio amorfo hidrogenado, que tenía una energía de banda prohibida mayor. Entonces, y nosotros habíamos venido trabajando por más de 10 años en telururo de cadmio, pues buscamos si había, siguiendo digamos, esa línea de investigación, si podíamos hacerlo amorfo, pero aparte, impurificarlo con otro elemento, en este caso con el oxígeno, y tratar de controlar la energía de banda prohibida, o sea, hacerla mayor para que eventualmente pudiera usarse en celdas solares, ya sea como el elemento absorbedor o como una ventana una ventana transparente para la celda solar. Y entonces aquí se reportó estas películas. Vean aquí, esto fue en el finales del 93. Y aquí, por ejemplo, se ve cómo con la concentración de oxígeno en esas películas de telururo de cadmio amorfo, la energía de banda prohibida podía ir desde aproximadamente 1.5 electron volts, que es la energía de banda prohibida del telururo de cadmio, hasta del orden de alrededor de 3 o 3.5 ya hacia el azul, con concentraciones de oxígeno del orden del 55 al 60%. Entonces sí, era muy abrupta el crecimiento, pero sí se vio que esto se podía usar. Pero de por sí ya habíamos hecho, como les decía, mucho trabajo con el telururo de cadmio. De hecho, aquí hubo a lo largo de todos estos años mucha colaboración con la Escuela de Físico-Matemáticas. Ahí, por ejemplo, en base a este tipo de temas de investigación, el doctor Juan Manuel Figueroa, ya fallecido, hizo su tesis doctoral precisamente estudiando propiedades ópticas del telururo de cadmio, un artículo que ha sido a lo largo del tiempo muy citado. Otro investigador que también falleció recientemente hizo su tesis doctoral también desarrollando películas que tuvieran telururo de cadmio, pero con tamaño de grano cristalino o de policristales grandes, y también con eso se sacaron publicaciones, se estudió la dependencia de la energía de banda prohibida con la temperatura, estas interfaces con sulfuro de cadmio, en fin. Lo que quiero señalar aquí es que estos desarrollos durante 15 o 20 años del telururo de cadmio han dado lugar, por un lado, a muchas publicaciones, a muchas tesis de maestría y doctorado, muchas colaboraciones con grupos en diferentes partes de México, y también pues, han sido artículos muy citados precisamente por la relevancia que tiene, que empezó a tener en los 80s y tiene en la actualidad el telururo de cadmio. Y entonces, de alguna forma, todos estos estudios de propiedades ópticas, de propiedades de las interfaces, pues todos van poniendo un grano de arena para que finalmente eso se pueda reflejar en el desarrollo de celdas solares, ¿no? Por ejemplo, si uno puede crecer películas delgadas en las cuales ya se controla un cierto tipo de impurezas, como son las vacancias de cadmio, o en las cuales se controla el tamaño de grano cristalino, eso inevitablemente va a influir en la calidad de la celda solar que se vaya a formar a partir de estos materiales. Que son todavía los, entiendo que están... Todavía están, ahorita aquí voy a pasar unas transparencias, esos todavía están, digamos, en el desarrollo, ¿no? Se podría decir en la pelea de cómo llegan en cuanto a su producción y fabricación de módulos. Sí.
De hecho, en la pregunta ahora venía la de las tendencias, ¿no? Las Así, tendencias de investigación y de desarrollo y todo eso, de reducción de costos. así es. Y de hecho, o como decía yo, cuando empezaron las primeras celdas, pues eran prohibitivas. Nadie pensaba, de hecho, venían los 80s y nadie pensaba que podrían ser en algún momento competitivas con el costo de la energía eléctrica producida por las plantas o quemando carbón, ¿no? Sin embargo, en la actualidad ya superaron, ya son más económicas, porque se han seguido desarrollando con módulos fotovoltaicos con eficiencias cada vez mayores, buscando procesos de fabricación cada vez más económicos. En la actualidad, vean, estos datos que les voy a presentar son de un estudio que saca un instituto Fraunhofer en Alemania sobre celdas solares, sobre fotovoltaicos, y siempre lo está actualizando año con año. Entonces, vean, estos datos son del 2019, y esta, por ejemplo, es la producción anual global de módulos fotovoltaicos en gigawatts pico, 10 a la 9. O sea, para que tengan una idea, ¿no? Cuando uno actualmente ya se puede decir que más o menos común que uno puede ir y comprar un panel solar en alguna tienda para que te genere 1 kilowatt. Y más o menos ese panel solar, ese módulo, pues tiene unas dimensiones que puede ser de 1 metro por 80 centímetros de ancho. Digamos, eso genera 1 kilowatt. Bueno, entonces generar 1 gigawatt es 1 millón de esos paneles, ¿no? Entonces, esta es la producción en el año de 2019 que superó los 140 gigawatts. Y de esa producción, pues vean aquí que casi 100, bueno, de hecho el 66% es de China. Es el líder en la producción de los módulos fotovoltaicos. Luego viene por aquí el resto de Asia Pacífico y Asia Central, o sea, Taiwán, Corea, otros así. Y luego ya aquí menor viene Norteamérica, que es esencialmente Estados Unidos y Canadá, Europa. La India también tiene una producción un poco razonable, ¿verdad? Y bueno, el Medio Oeste y África casi muy poco. Pero vean entonces cómo está la distribución. Ya es una producción muy grande, pues precisamente porque ya ese tipo de módulos, por un lado están las aplicaciones a nivel, digamos que casero, de poner módulos en los techos de las casas para hacer generación propia. Hoy están las granjas solares, en las cuales ustedes tienen hectáreas y hectáreas de módulos solares para generar centenas de megawatts de energía, megawatts hora de energía. Que en México entiendo que se estaban instalando algunas, sobre todo hacia el norte, ¿no? Sí, yo de la última grande, no me recuerdo ahorita bien el dato en cuanto a la capacidad, pero había una en Mexicali, que bueno, ahorita a ver cómo les va a todas esas granjas finalmente con el asunto de la ley eléctrica, porque estas granjas pues son privadas, digo, son de la iniciativa privada, son industrias, bueno, algunas incluso las deben tener los españoles, y generan y venden la energía, ¿no? Entonces, claro, si tú ya generas centenas de megawatts, pues esa ya es una granja solar grande y que en términos económicos ya produce bastante, ¿no? Recientemente estaba yo en camino a Puebla, y por el lado del, del libramiento que hay del libramiento norte, ya están poniendo en bastante, yo creo, vi el terreno bastante grande, están poniendo una granja, por ahí apenas instalándola, ¿no? Vean acá cómo está hablando ya de las diferentes tecnologías, aquí básicamente de dos tecnologías, cómo está el porcentaje de la producción anual: módulos de silicio cristalino, módulos de silicio policristalino y módulos de silicio microcristalino. Entre los tres representan el 95% de la producción en el 2019. En este azul claro es el monocristalino, ¿sí? A pesar, bueno, ahorita voy a pasar a otra transparencia, a pesar de que son tecnologías caras, pero la eficiencia ha crecido, y aquí muy importante, el volumen de producción. Como en muchas cosas, el volumen de producción lleva los precios
los disminuye y los hace competitivos, ¿no? Aquí en azul un poco más intenso es de silicio policristalino y amorfo, y aquí está la parte de película delgada. O sea, de esta producción, aquí están los gigawatts pico. Vean que entonces en película delgada son 7.5 gigawatts, casi 40 de multisilicio y casi 90 de silicio monocristalino o silicio cristalino a secas. Vean acá las eficiencias, cómo están las eficiencias actuales. Acá normalmente cuando todo mundo que desarrolla módulos fotovoltaicos tiene los módulos de laboratorio y ya los módulos comerciales. Claro, porque en el laboratorio uno hace la fabricación de la celda en áreas pues pequeñas, 10 por 10, digamos, ya es un área grande, centímetros. O sea, 100 centímetros ya es un área grande a nivel laboratorio. Normalmente son 1 pulgada las obleas y de ahí se hacen se fabrican las celdas, se prueban, etc. Entonces, una cosa es hacer una celda de 1 pulgada y otra cosa es hacer un módulo donde ya tienen 1 metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, por eso se diferencian aquí, por ejemplo, las celdas de silicio monocristalino. Vean, a nivel de laboratorio, aquí está el área 79 centímetros cuadrados y a nivel de módulo, aquí ya son 1.3 metros cuadrados. Y entonces las eficiencias baja de un 26.7 a un 24.4, o sea, baja como un poco más de un 2% a la hora de llevar ese módulo a campo, ¿no? El silicio multicristalino también en laboratorio 22.3 y casi 20 a nivel de módulo. Las celdas SIX, ¿sí? Están a nivel de laboratorio, 1 centímetro cuadrado, en 23.4, a nivel de laboratorio baja 19.2. Las de telururo de cadmio igual a 21%, a nivel de laboratorio baja 19%. Y esas celdas perovskitas que sí se han desarrollado, a nivel de laboratorio 21.6 y cae a 16.1 a nivel de módulo, ¿no? Es para tener idea de esta parte también de lo que es la eficiencia en el laboratorio y en el módulo entre las diferentes generaciones de celdas solares. ¿Y a nivel comercial en México se utilizan de todo tipo o hay alguna que predomine más? A nivel comercial, las que se venden son fundamentalmente de silicio policristalino. Muy bien. O sea, estarían cayendo en estas celdas estos módulos de multicristalino que deben andar en estas eficiencias en torno del 20%, el 19 al 20%, Entiendo. las que se comercializan, ¿no? Todas eso que yo decía de las granjas solares, este es un punto bueno para comentar. Hasta donde yo sé, no existe en México una fábrica que haga paneles fotovoltaicos. Las granjas solares, todo esto, todos esos módulos son importados. O son importados de China, o son importados de Europa, o son importados de los Estados Unidos. ¿Sí? Vean acá, esto es para ver en cuanto a las celdas de segunda generación de película delgada, cómo se comparte el mercado entre el telururo de cadmio, el silicio amorfo y el SIX, ¿no? Aquí estaría en forma de barras, lo domina el telururo de cadmio, en el caso. La producción, lo que ya veíamos antes, señalaba yo el 5.7 gigas, lo domina. Ya el silicio amorfo tiene muy poquito, ya no es tanto. Y el SIX va. Y aquí es cómo han evolucionado, es interesante. Aquí está evolucionando en porcentaje, no es en el total, necesariamente. Pero sí es interesante ver cómo va evolucionando esa distribución. Que en este caso las celdas solares de telururo de cadmio han tenido un crecimiento importante. En los últimos 10 años, para ver en términos de las eficiencias, los módulos comerciales de silicio cristalino, su eficiencia se ha incrementado desde el 12 hasta el 17%. Eso es en el caso de los módulos de telururo de cadmio, se han incrementado de un 9 a un 19% en los últimos 10 años. Y a nivel de laboratorio, las celdas de
solares de multiunión, estas celdas se pueden tener unas eficiencias muy grandes. Por ejemplo, estas celdas multiunión de alta concentración tienen eficiencias a nivel laboratorio de hasta más allá del 47%, y usando tecnología de concentradores solares, eficiencias, bueno, de ese orden del 47%. Vean aquí. Ahora, estas celdas, esto sí ya es otra cosa, porque estas celdas ya son mucho más caras, porque son celdas, como dice multiunión, son lo que se llaman celdas apiladas. ¿Cuál es la idea? Vean acá, no es exactamente el caso mostrado aquí, pero aquí está el espectro solar, que lo había yo mostrado antes. Entonces, si se usa una celda solar de germanio, puede aprovechar la parte infrarroja del espectro solar. ¿Por qué? Porque su energía de banda prohibida es pequeña. Luego sobre esa se pone una celda solar de indio, galio y arsénico que tiene una energía de banda prohibida mayor, y entonces aprovecha esta zona verde, esta región verde del espectro. Luego se pone una celda solar hasta arriba que sea de galio indofósforo, que tiene una energía de banda prohibida todavía mayor, y ahora aprovecha toda la parte visible azul y hasta el ultravioleta. Entonces, si ponemos en tándem estas tres celdas, prácticamente aprovechan mucho del espectro solar, y por eso nos podemos ir a eficiencias del 47%. Pero bueno, eso es a nivel de laboratorio, porque eso en lo comercial, por lo menos para generación de energía eléctrica, no es, digamos, útil. Puede ser útil para otras aplicaciones, por ejemplo, satelitales o eso, donde el costo de la celda, pues es lo que menos incide en el costo de operar, de poner en órbita y operar un satélite, ¿no? De hecho, nos preguntaban en otro evento precisamente cómo estaban hechas o de qué estaban hechas las celdas solares de los módulos espaciales, precisamente. Sí, hay varios tipos, ¿eh? Este puede ser uno, aunque ese todavía está a nivel laboratorio. Entonces, todavía un módulo. No son tan grandes, pero sí, los módulos que se desplegan en un satélite por lo menos deben tener 60 por 60 centímetros, algo así. O sea, ya implican muchas celdas. Hasta ahorita, hasta donde yo tengo entendido, en los satélites las que se usan son las de arsenuro de galio. Que de hecho esas no las he mencionado sin ser fijado acá. Bueno, sí están por ahí en algún gráfico, pero no las he mencionado como la parte de generación de energía eléctrica porque son caras. El arsenuro de galio es un semiconductor caro. La celda solar, aunque se haga película delgada, las celdas solares no compiten en precio con el telururo de cadmio, con el silicio amorfo. Pero como decía yo, si se van a usar, ¿qué se quiere para aplicaciones satelitales? Que su eficiencia sea lo más alta posible y que también sean resistentes a la radiación. Y el arsenuro de galio es un semiconductor ideal para eso. Entonces, es arsenuro de galio ahorita las principales para las celdas, los módulos fotovoltaicos de arsenuro de galio para los satélites. Muy interesante. Vean acá otra parte, lo que decía yo de cómo ha caído, por qué, a qué también se ha debido. Vean la caída exponencial conforme se incrementa la producción. Acá hay una estimación que en los últimos 40 años, 39 años, cada vez que se duplica la producción de módulos, el precio cae en 25%. Vean aquí en este gráfico, que es logarítmico, el precio de los módulos, ¿sí?, ajustados a precios de 2019. En 1980, aproximadamente valía el módulo 25 euros, el equivalente, ¿no?, de los euros, el 25 euros por watt pico, ¿sí? Y ahora, en el 2019, esto ha caído más o menos a 25 centavos de euro por watt pico. O sea, a lo largo de estos, pues sí, son prácticamente 40 años, o 39 años, pero ha caído 100 veces el precio. Ha caído porque los sistemas de fabricación han sido más eficientes, porque las celdas han sido más eficientes, pero el principal factor ha sido la producción en volumen. Como pasa por cualquier cosa, ¿no? Cuando empezaron a aparecer las primeras pantallas planas,
pues las veíamos demasiado caras, ¿no? Casi como que muy inalcanzables. Pero a la vuelta de 5 años ya habían caído a la mitad, y a la vuelta de otros 5, la mitad de la mitad. Y realmente, pues, de todo es la producción en volumen, lo que es muy importante, ¿no? Claro, es un fenómeno tecnológico muy extendido, ¿no? Es un fenómeno, sí, sí, porque es que todo escala, ¿no? Los materiales, todo escala, todo va escalando. Y vean otra parte que me gustó mucho de este reporte, que es la parte de lo que es el plazo de amortización de la energía. Este estudio lo hicieron en Fraunhofer para sistemas fotovoltaicos que se instalan en los techos de las casas. En Alemania tenían un programa, no sé si todavía lo tienen, de subsidiar al público particular, a los dueños de casas, para que pusieran en sus techos, pusieran módulos fotovoltaicos para que consumieran menos energía de la red, ¿no? Y entonces les subvencionaban la compra de esos módulos. Vean acá cómo está este EPBT, es en inglés el Energy Payback, el retorno, payback time, el tiempo de retorno o de amortización de la energía. Aquí está a nivel mundial en años. Entonces, por ejemplo, en Canadá en 1.42 años se pagan los módulos solares, ¿sí? En Sudáfrica en 0.53, en Australia 0.74, Chile 0.93, Estados Unidos 0.95. Y claro, aquí depende, pero fundamentalmente, pues la influencia de la insolación solar, ¿no? En los países donde están instalados. Claro, por eso Canadá Donde es más tardado, ¿no? Sí, pues sí, cae mucho menos sol, igual que por acá en estos lados de en azul debe ser, no sé si es Alemania, no, aquí Francia, no, Alemania está aquí, no está el dato para Alemania, pero entonces aquí Italia ya es 1.07, ya más sol, ¿no? Entonces, como dice aquí, entre menor sea el plazo de amortización, mejor, claro, ¿no? Y la irradiación, entre mayor, mejor. Y la eficiencia de la red, esta es otra cosa. La eficiencia de la red quiere decir de la interconexión entre los módulos solares de las casas y la red eléctrica, que ese también es un elemento que cuenta mucho, ¿no? Y esto también es lo mismo de los sistemas fotovoltaicos de silicio, pero ahora para diferentes localizaciones y con diferente tipo de módulos hechos en Estados Unidos, módulos fotovoltaicos y módulos a la izquierda y módulos hechos en China a la derecha. Y aquí hay dos casos, ¿no? Por ejemplo, uno es la estimación que se hace en Bruselas, Bélgica, y otro en Italia, en Catania. Y en medio el promedio de la Unión Europea. Y lo mismo, pero para módulos producidos en la Unión Europea, no en Estados Unidos, en la Unión Europea. Y aquí están los tiempos de retorno. Vean entonces, pero más interesante todavía es que tiempo de retorno está disgregado en términos de la contribución de todo lo que es hacer el módulo, desde hacer el wafer hasta la instalación, digamos que las proporciones de cada parte. Por ejemplo, aquí empieza en esta parte, ¿no? El polisilicio, el silicio policristalino, aquí abajo. Luego sigue lo que es el hacer los lingotes. O sea, este es al hacer el lingote, y ese es lo que es hacer la estructura. Luego viene aquí en azul, ya hace toda la celda. Luego en rojo, el hacer el módulo, el ensamblar las cédulas. Luego en verde, el balance del sistema, toda la parte electrónica. Y finalmente el transporte. Todo eso, por ejemplo, les da 1.26 años para el plazo de amortización. El promedio de la Unión Europea 1.28, en Italia 1.05. Si se hacen con módulos de la Unión Europea que tienen mejores características, ¿verdad? Probablemente en eficiencia, se reducen un poco, más o menos un 10%, esos tiempos de amortización. Bien, y finalmente, pues para contestar la pregunta de cómo anda en México la cosa, pues así hice una cuestión somera porque
hay una cosa en general que debo decir. Hay muy buenos grupos en México, en diferentes instituciones, universidades, que hacen muy buena investigación y que desafortunadamente pues se quedan en el nivel de laboratorio. Porque como les decía, una cosa es crecer una celda en 1 centímetro cuadrado, probarla, resultar que nos dio una eficiencia muy buena, y luego con esa celda decir, bueno, ahora voy a hacer un módulo de 1 metro cuadrado. Entonces, desde los sistemas de deposición de semiconductores, los sistemas de deposición de contactos metálicos, la homogeneidad de las capas, todo eso va sumando, va contando, y entonces pues va disminuyendo, digamos, la eficacia de los módulos. Pero por otro lado, pues hasta donde yo entiendo, nadie le ha apostado a hacer a pasar de módulo de laboratorio a un módulo ya a nivel de planta piloto para mostrar qué eficiencia de módulo puede tener y qué competitivo puede ser con la importación de los módulos que vienen de los diferentes países como China, Taiwán, Europa, etcétera, ¿no? Entonces, pues, si ustedes ven todos estos reportes que yo menciono aquí, pues son reportes buenos, pero de la investigación muy buena que se hace, pero ahí, por ejemplo, hace años, yo no sé por qué no se ha hecho, hace años debía haber entrado a nivel gubernamental para algunas de las tecnologías más maduras que ya se habían desarrollado, haber puesto una fábrica de producción ya en masa de módulos fotovoltaicos. Porque a la hora de pasar a la producción hay que resolver muchos problemas tecnológicos todavía importantes que incluso involucran física básica, ¿no? Como por ejemplo la homogeneidad de las películas, la presencia de defectos, en fin, hay muchas cosas de eso. Pero bueno, déjenme empezar aquí hablando, por ejemplo, de la Escuela de Físico-Matemáticas del POLI, que junto con un grupo en ingeniería eléctrica han venido desarrollando a lo largo de varios años investigación en celdas solares de segunda generación, basadas fundamentalmente en esta combinación de semiconductores telururo de cadmio y sulfuro de cadmio, y también en los de película delgada de cobre, indio, galio, selenio, en estos dos. Y por otro lado, en un sistema, aquí ya a nivel no tanto para aplicación, digamos, de generación de energía o de celdas solares, sino de nitruro de galio. Son celdas que también ya vienen siendo caras, como las del arsenuro de galio. Aquí hay un grupo grande de investigadores de la escuela, les decía, y también de Simvestab. Y por ejemplo, para dar algún ejemplo, ahora aquí hay un reporte reciente del 2017 donde se obtuvieron celdas de una combinación, de una heterounión de telururo de cadmio con sulfuro de cadmio con eficiencias del 10.6%. Y en el caso de las celdas de SiC, cobre, indio, galio y selenio, se obtuvieron eficiencias cercanas al 11%. También se desarrollan, tanto en físico-matemáticas como en Simvestab, modelamiento. O sea, modelamiento, ¿qué quiere decir? Estimaciones teóricas del tipo de capas, del tipo de semiconductores, de sus características para mejorar la eficiencia, pero a nivel teórico, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, está ese reporte que les decía de agosto del 17, donde están esas celdas del 10%. Vean, aquí reportan unas fotos de microscopía electrónica donde se ve la naturaleza policristalina de las películas. Aquí se ve cómo responde la eficiencia cuántica, o sea, cómo está la eficiencia de respuesta en términos de la longitud de onda de las celdas. Y aquí del lado derecho está el caso de las celdas de cobre, indio, galio, selenio, ¿verdad? También hechas ahí en esa colaboración. Todos esos investigadores son de físico-matemáticas. Aquí Arturo Morales es de ingeniería eléctrica Simvestab. Aquí también incluso hay un agente, Guillermo Santana, de la UNAM. Y vean, por ejemplo, aquí las celdas que desarrollaron, diferentes áreas de medio centímetro cuadrado, y aquí las eficiencias, que andan entre el 10.2 y el 10.9. ¿Sí? Ese es unos desarrollos. En la unidad Querétaro,
de Sinvestab. También hay un grupo que desarrolla el mismo tipo de celdas de teluro de cadmio, sulfuro de cadmio. Ese ha sido un material que quizás por lo mismo que, que el origen de haber estudiado el teluro de cadmio desde los 80s, después casi en forma natural, la gente que después se metió a desarrollar celdas solares, pues se basó en esos materiales, ¿no? El teluro de cadmio. Porque esta gente de físico-matemáticas, la gente de ingeniería eléctrica de Sinvestab, la gente decía yo aquí también de FM, pues toda la gente empezó trabajando con el teluro de cadmio, ¿no? Entonces vean, por eso también en Querétaro, gente que ha salido de allá del departamento de física de Sinvestab. Y entonces, por ejemplo, aquí está un paper reciente de ellos, que acaba de salir en febrero, y entonces lo que están haciendo es haciendo celdas también de sulfuro de cadmio, teluro de cadmio, con multicontactos, o sea, en esta figura de abajo, esto quiere decir los multicontactos, ¿verdad? Tienen aquí un cuadrado de 20 por 20 milímetros, de 2 por 2 centímetros cuadrados, y aquí a las películas de teluro de cadmio, sulfuro de cadmio, les ponen multicontactos y van probando en diferentes puntos la celda. Esa es la estructura de su celda. Un vidrio, una película para hacer contacto metálico de estanato de cadmio, una película de sulfuro de cadmio, otra película de teluro de cadmio y luego los contactos eléctricos de oro arriba. Bueno, esta celda solar entonces les da estas respuestas de diodo y con estas eficiencias del orden del 11.3% que están obteniendo. Tenemos también el mismo Sinvestab, pero ahora en Mérida, otro grupo también desarrollando estas celdas de segunda generación, un poco más eficientes, teluro de cadmio, sulfuro de cadmio, eficiencias de hasta el 12%, y en este caso todas las películas semiconductoras, tanto el sulfuro de cadmio como el teluro de cadmio, las depositan por la técnica que se conoce como sputtering o erosión catódica en español. Entonces vean ese reporte de noviembre del 19, donde una celda solar de teluro de cadmio, all sputtered, es decir, toda por esa técnica, con un método nuevo. Aquí se ven nuevamente en microscopía electrónica, se ven los granos cristalinos de teluro de cadmio, la respuesta de la celda en términos de la longitud de onda en todo el espectro visible, ¿sí? Y acá lograron eficiencias del orden del 12%. Este caso, por ejemplo, de Mérida, de la unidad Mérida Sinvestab, en algún momento hace unos 5 o 6 años quisieron buscar financiamiento para poner con esta tecnología, que es diferente y por eso le llaman Nobel, digamos, Nobel en el sentido de nueva o novedosa más que nueva, quisieron poner una planta piloto, pero pues no consiguieron los fondos para llevar este tipo de celda a esta otra etapa. En la UNAM, en el Instituto de Investigación de Materiales, hay un grupo que ha venido trabajando las celdas de silicio, pero en película delgada. No en forma de oblea, de wafer, de cristal, ¿no? Y por ejemplo, lo que ellos han hecho también es, este reporte que está abajo, es hacer lo que se llama el silicio negro, black silicon. Lo que hacen es que le tratan la superficie del silicio, la texturizan a niveles nanométricos, como esta figura que se ve abajo. ¿Con qué objeto? Cuando llega la luz a la celda solar, pues la luz llega y una parte de la luz se refleja, como en cualquier superficie. Normalmente se trata de poner una capa antirreflectora para que la luz del sol que llega no se desaproveche y pase lo más posible. Bueno, otra forma de intentar hacer eso es este que le llaman black silicon. Entonces, con ese texturizado, llegan los fotones, llega la luz del sol y hacen una serie de reflexiones internas. En cada reflexión, una parte se refleja y otra vuelve a pasar para adentro, se vuelve a reflejar y vuelve a pasar para adentro. Entonces, en total, la cantidad de luz que penetra la capa es mucho mayor que la que se refleja. Y por eso es el nombre
black silicon, porque el silicio normal parece un espejo. Si ustedes ven una oblea de silicio así, como se veían los lingotes, pues refleja, ¿no? Está reflejando. Y este black silicon pues casi no refleja y entonces se ve negro, como un grafito. Pues, si ustedes toman una oblea de grafito van a ver que se ve negra, ¿no? No se ve espejo. Y como una forma de mejorar la eficiencia. Entonces también hay un paper reciente de septiembre del 19 hablando precisamente sobre ese esquema de pasivación para lograr celdas solares más eficientes. Ellos no reportan ahorita eficiencia, pero están hablando de que eso mejora la eficiencia de la celda solar en base a esa tecnología. Luego, en la Facultad de Química de la Universidad de Querétaro, hay un grupo también emanado de Sinvestad que desarrolla investigación en este caso, celdas solares de tercera generación, y lo que están intentando hacer es mezclar polímeros orgánicos con sulfuro de cadmio, que ya el semiconductor se conoce mucho para las celdas de segunda generación, pero todavía sus eficiencias andan bajas, inferiores al 3%. Y básicamente en esta figura que no salió muy definida, se ve la estructura, ¿no?, que se tiene: el óxido de titanio, el polímero, una capa de óxido de molibdeno y los contactos metálicos. Arriba plata y abajo un vidrio conductor. Y entonces iluminan la celda y hay una serie de procesos físico-químicos, de interacciones físico-químicas entre estas dos estructuras fundamentalmente. Se generan los portadores y se extrae la corriente eléctrica. Pero como les digo, todavía las eficiencias están inferiores, ¿no? Están bajas. Y este mismo grupo, más recientemente, o sea, apenas ahorita en enero, reportó este otro concepto de celdas solares. Aquí eran con polímeros, pero aquí eran polímeros con sulfuro de cadmio, pero ahora aquí son polímeros con sulfuro de cadmio en forma de nanoestructuras, en forma de nanobarras, nanorods le llaman. Esto lo acaban de reportar y lo que ellos hacen es sintetizar estas nanoestructuras, nanorods, usando calentamiento. Les dan formas diferentes y buscan mejorar la eficiencia de estas celdas, de las celdas solares construidas con estas capas. Pero bueno, todavía también andan en alrededor del 4%. Y me parece que aquí, todavía, se me está olvidando otro de la UNAM, se iban a enojar también. En el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, que está en Temisco, que antes de ser instituto era el Laboratorio de Energía de Temisco, hay un grupo que también tiene muchos años, el grupo de Nair, del profesor Nair, que ha estado desarrollando celdas solares, módulos, y de lo último que ha hecho durante mucho tiempo estuvo haciendo silicio, luego estuvo haciendo semiconductores 2.6, y en lo último que está haciendo son módulos ahora de esta otra aleación, ¿verdad?, que es el antimonio azufre selenio, otro tipo de semiconductor. Está haciendo módulos fotovoltaicos y ya está obteniendo eficiencias de conversión arriba del 4%. Esto se reportó en agosto del 19, entre el 4.4 y el 4.7 para áreas de 7 centímetros cuadrados. Y reporta que tiene una buena estabilidad operacional, funcionalidad y reproducibilidad. Ese es otro punto que es crítico y estratégico. Cuando uno quiere pasar de hacer una celda en el laboratorio a hacerla en una planta piloto, son dos que no mencioné, y son reproducibilidad. O sea, que yo fabrique, haga el crecimiento, la estructura, por ejemplo, del telururo de cadmio y haga mi módulo. Y luego, en ese sistema de crecimiento, fabrique el otro igual, con las mismas condiciones y me salga igual. Para hacer eso, hay que hacer todo un trabajo tecnológico muy importante. Y la otra, la vida media. La vida media es que yo haga una celda solar y yo pueda asegurar, si yo ya quiero pasar al mercado, pues ya tengo que poder asegurar que esa celda solar, por ejemplo, la celda solar que uno compra, normalmente tienen ahorita una garantía de 25 años.
Y ese es, ese es, digamos, la garantía o lo que uno tiene que lograr cuando pasa del laboratorio a la planta piloto. Sacar un dispositivo en el cual uno puede dar la garantía que tiene esa vida media de 25 años. Entonces eso requiere toda una parte del escalamiento tecnológico de todas las tecnologías, de crecimiento, de evaporación, de fabricación de contactos, de todos esos pasos que lleva llegar a una celda solar. Bueno, creo que aquí estaría terminando mi presentación. Se me extendió mucho, ¿no? No, para nada, pero muy interesante, doctor, muchas gracias. No sé si pudiera dejar de compartirnos su pantalla, por favor. Sí, sí. Listo, muchas gracias. Estamos acá. Gracias. Tal vez pudiera ofrecernos una reflexión final para despedir. Sí, bueno, sí. Yo creo que la reflexión que a mí me gustaría hacer es, durante mucho tiempo, la gente, déjenme comentarles una anécdota también que no la comenté. En los años 70, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de Simvestab se puso una planta piloto que fabricaba paneles, módulos fotovoltaicos de silicio cristalino. Eran los años que esos paneles eran caros. Y esa planta se puso, ¿por qué se puso? Porque por una política pública había que desarrollar paneles fotovoltaicos para alimentar las televisiones del sistema de telesecundaria, que se instaló desde años pues, en todas las regiones muy apartadas donde no llegaban líneas de distribución de energía eléctrica del gobierno. Y entonces se instaló y esa planta piloto estuvo produciendo módulos, pero llegó un momento en el cual no tengo yo las cantidades de módulos de fotovoltaicos que se hicieron, pero llegó un momento al cabo de a lo mejor un par de años, 3 años, que entonces la demanda de los módulos pues ya cesó. O sea, los módulos eran para instalarlos y alimentar las televisiones. Entonces se acabó, la planta pues, se puso en stand-by hasta que se cerró. Por un lado eso, y por otro lado, que todo el boom que hubo alrededor de los 80 para las celdas solares, porque se habían encarecido los precios del petróleo, ¿verdad? Entonces vino un boom, pero también duró poco tiempo y cuando los precios volvieron a caer, todo el apoyo a celdas solares se vino abajo y bueno, todo se paró, la planta en corto se cerró y bueno, se acabó, ¿no? Entonces, la enseñanza de esto es de que no hubo un estudio previo de cuál iba a ser, de quién iba a tener necesidad de módulos solares, de generación de energía eléctrica en esos años cara. Y entonces esa política pública no estaba basada, digamos, en toda esa experiencia de la parte científica, ¿no? Yo creo que ahora, ¿y ahora en qué situación estamos? Bueno, estamos en una situación totalmente opuesta, porque ahora los módulos se desarrollaron, no de ahorita, como ustedes ven en varios gráficos, por lo menos tienen, yo diría, va para unos 10 años, donde ya el precio de generación de energía eléctrica con módulos fotovoltaicos alcanzó y se hizo menor que el que le compramos a la Comisión Federal de Electricidad. O sea, ya son competitivos. Entonces, ya desde hace un buen número de años, tendría que haber habido una política, también nuevamente, una política pública, ¿no? Con las cuales ya a nivel de gobierno se fabricaran módulos solares, tanto para el consumo de energía, pues de las diferentes industrias, pueden ser gubernamentales, como para también competir en el mercado internacional en un momento dado ya a nivel de una asociación público-privada, como en un momento dado se quisieron hacer, ¿no? Y entonces, ¿cuál es ahorita el mensaje? Es, a ver, estas energías, dentro de un aspecto muy global, son limpias. Ya están a precios menores, bastante menores, que por ejemplo,
producir energía en una termoeléctrica, quemando combustóleo o quemando carbón. Con la hidroeléctrica incluso también ya son más baratas. ¿Por qué no? ¿Por qué no poner? O sea, y tampoco es, a ver, no sé si se puede hacer un cálculo muy rápido. Yo decía que un módulo de 1 kilowatt puede estar costando ahorita del orden de $500. Quiere decir que generar un megawatt puede estar costando $500,000, un megawatt. Y entonces generar un gigawatt de energía, estaríamos hablando de el orden de $500 millones, ¿sí? Pero un gigawatt, ahora vamos a ponerle números, esos no los traería yo en la cabeza, de un gigawatt de producción de módulos. Si el módulo está funcionando, vamos a decir 6 horas de sol al día, entonces el módulo genera 6 kilowatts hora. O sea, esos decíamos, 5 gigawatts estarían generando 30 gigawatts hora. En fin, puede ser, no tengo ahorita el dato, pero podría estar cubriendo un porcentaje muy importante de la generación de energía eléctrica, ¿no? Esa inversión, comparada con otras cosas, no voy a poner los ejemplos, puede sonar astronómica, pero no lo es. Si China invierte $2.500 millones para una fábrica de semiconductores, pues una política pública que viera, imagínense lo que significaría eso en términos del potencial de la fabricación, pero en términos de empleos, en términos de la necesidad de la mano de obra calificada para poner, ya no digamos esos 5 gigawatts, no sé, 1 gigawatt o menos, o sea, poner esas fábricas que después le surtieran, porque cuando ya llegas a esos niveles de producción, ya eres competitivo con precios internacionalmente, y entonces ya le puedes surtir y ya puedes ser competitivo con las granjas solares. Tú les vas a instalar los módulos, ¿no? O sea, si uno ve todo esto, dice, bueno, ¿y por qué esto no se ha hecho por lo menos desde hace 5 años para acá? Tendríamos que estar en otras situaciones y no, por ejemplo, hablando de las situaciones actuales, no teniendo de que depender de que nos estén suministrando gas, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces creo que la reflexión es nuevamente, tenemos la ciencia, como también está pasando, y es un tema que no tiene a ver con el tema, pero con las vacunas, está la ciencia, están los grupos, pero nunca se han hecho las inversiones que se pueden hacer, porque no se puede decir que México sea un país pobre. Son inversiones que se pueden hacer, pero hay que tener mucha visión de estadista para poder hacerlas. Sería todo. No, pues muy interesante reflexión. Muchas gracias, doctor Julio Mendoza Álvarez, por estar con nosotros aquí en este programa de Fase Crítica, periodismo de científico con sentido. Y muchas gracias también a quienes nos acompañan en esta transmisión y pues los invitamos a suscribirse a nuestras redes y a seguir al pendiente de los demás programas, reportajes y actividades que tendremos aquí en el Instituto Politécnico Nacional para difusión y divulgación de la ciencia. Muchas gracias, doctor. Gracias Arturo, gracias Ignacio, gracias Alicia. Buenas tardes. Buenas tardes.